De todos los que estamos acá sabe qué va a pasar durante este 2018. Algunos pueden pronosticar, dice va a ser un año difícil, va a pasar esto, va a pasar el otro. Pero, ¿quién puede asegurar lo que va a pasar? ¿Hay alguien acá que pueda asegurarme qué es lo que va a pasar durante el 2018? ¿Verdad que no? Pero saben que sí, que hay alguien en este lugar que sabe qué va a pasar, que es el Señor. Amén. Y no solo que sabe, sino que Él va a producir cosas para que sucedan. Y nosotros tenemos esta pregunta: ¿cuál camino? El domingo pasado y el miércoles estuvimos orando, hablando de este tema. Que el Señor dice que encamina nuestros pies por camino de paz. Pero ¿cómo se produce eso? ¿Qué cosas hay ahí que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? Ahí, si avanzamos un poquito, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Esto se produce siempre en cada uno de nosotros? ¿O hay veces que esto no pasa? ¿Qué dicen? Claro, ¿por qué? Eso, muy bien. A veces que no, el Señor lo produce o está queriéndolo producir, pero nosotros tenemos ahí un desafío que se encierra en una palabrita que empieza con O y que es obediencia. Porque el Señor produce, pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuál camino? ¿Qué vamos a hacer? Para introducirnos en el mensaje de hoy me gustaría compartir una lectura del libro de Joyce Meyer, una escritora cristiana, que se titula el libro Un nuevo día, un nuevo usted. Está traducido vilmente del inglés, así que queda medio... Pero a lo que hace referencia el libro es que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y hacer las cosas correctamente bien. Y este capítulo, o esta parte que yo voy a leer, tiene como título Fuerza de voluntad. 2 puntos. Amiga en las buenas. Fuerza de voluntad, amiga en las buenas. Si ustedes tienen paciencia y me prestan atención, yo quiero leer una partecita de este libro. Y dice así: fuerza de voluntad, por supuesto, suena como algo grandioso. Somos guiados a creer que tenemos suficiente fuerza de voluntad para combatir con cada tentación y problema que se nos presente en el camino. Y algunas veces eso funciona, pero déjenme contarle un pequeño secreto acerca de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es su mejor amiga cuando las cosas van bien. ¿Cuándo es la mejor amiga de la fuerza de voluntad? Cuando las cosas van bien. Pero es la primera en irse cuando usted está agotado, cansado. Descubrí que si realmente no quiero hacer algo, mi mente me da las suficientes razones de por qué no tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mis emociones incluso se unen a la mente diciendo estoy de acuerdo porque de todas maneras no me dan ganas de hacerlo. A nuestra alma, escuchen esto, ¿no? Porque es interesante, a nuestra alma, y esto creo que lo tengo ahí, ¿sí? A nuestra alma, que es el alma, la mente, la voluntad, las emociones, le encantaría dirigir nuestras vidas, pero la Biblia dice que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Por quién debemos ser guiados? Por el Espíritu de Dios. Y sigue el texto diciendo, no se nos enseña a ser guiados por la fuerza de voluntad en la Biblia. Se nos ordena a ser guiados por el Espíritu. La fuerza de voluntad y la disciplina son importantes y vitalmente necesarias para una vida exitosa. Pero
sola la fuerza de voluntad no será suficiente. La determinación le ayudará a comenzar y le permitirá seguir por algún tiempo, pero nunca es suficiente para llevarlo hasta la línea de la meta. Zacarías 4:6 dice: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Pueden decir conmigo? Nada puedo hacer sin Jesús. ¿Lo pueden decir? Nada puedo hacer sin Jesús. Esta es una de las lecciones más importantes y difíciles que tenemos que aprender si queremos disfrutar de la vida que Jesús nos dio al morir en la cruz. Y permítanme decirles algo muy importante. Hermano, estamos comenzando un año y creo que una de las cosas que Satanás quiere hacernos creer que perder el tiempo no tiene ningún valor. Pero muchos de nosotros perdimos mucho tiempo el 2017 y ese tiempo no lo podemos recuperar más. Tenemos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo año. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál camino vas a seguir? Cantábamos hoy recién, la última canción que cantamos, que queríamos hacer la voluntad del Señor, ¿o no lo cantamos? Ahora dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucho camino que recorrer y que andar hasta cumplir la voluntad del Señor. Pero este pasaje que leímos en Filipenses 2:13 nos desafía. Y yo quiero que podamos profundizar un poquitito más y hacernos 3 preguntas. La primera pregunta: ¿quién produce el deseo en mí? Porque leíamos en el pasaje, que lo pasamos ahí, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra que se traduce al español como produce viene del griego energón y significa obrar, producir, energizar, poner en movimiento, impulsar, y creo que sigue alguna definición más. Otra figura que deriva de la misma palabra es impulsar, inducir, generar algo por parte de poderes sobrenaturales. Y esto lo saqué de un diccionario griego-español que no es cristiano, y decía eso, y daba el ejemplo de los profetas que son impulsados a hablar por parte de un Dios sobrenatural. Otra de las cosas que nos moviliza son nuestras propias pasiones, ¿no? Pero hay una verdad absoluta, indiscutible, y que es verdad en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas y para todos en este planeta Tierra y en esta humanidad. Por eso es una verdad absoluta y que no tiene discusión, y es que hay algo que produce en nosotros todo lo que queremos hacer. Hay algo que produce en nosotros, o alguien que produce en nosotros el querer y el hacer. Por eso la pregunta no debe ser, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué se me cruza esto por la cabeza? ¿Por qué tengo ganas de hacer algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué tengo estos deseos malos, estos malos pensamientos? ¿De dónde viene? ¿Por qué tengo eso? Creo que la pregunta correcta sería: ¿quién o qué está produciendo? Acuérdense, produce, que es energía, inducir, poner en movimiento. ¿Qué es lo que me da esa energía? ¿Qué es lo que me induce? ¿Qué es lo que me pone en movimiento para hacer lo que hago? Y yo quiero decirles otra verdad absoluta, hermanos. Si no es Dios el que está produciendo eso en vos,
el querer como el hacer en nosotros, entonces hay alguien o algo más que está produciéndolo. ¿Se entiende lo que digo? Hay algo o alguien más que está produciendo en vos ese deseo de hacer y te da el poder para hacerlo. Y quiero decirles, hermanos, que si nosotros entendemos y alcanzamos a discernir esto para este año, hay muchas cosas de las que nos vamos a salvar. Hay muchas cosas que las vamos a ver de antemano y no vamos a caer en la trampa ni en el error de creerle ni a Satanás, ni a nuestra carne, ni a nuestro propio corazón. Identificar esto va a traer un gran cambio en nuestra vida espiritual para este año. Porque yo quiero decirles otra cosa, todo lo que no es producido por Dios, todo lo que no es producido por Dios, trae frutos de muerte. Todo lo que no es producido por Dios trae frutos de muerte. Fíjense lo que dice Santiago 1:14. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran, ¿ven? Y el 15 dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz la muerte. Quizás no llegue hasta la muerte física o sí, pero la muerte no es solamente la muerte física, sino empieza a haber un enfriamiento. ¿Viste? Cuando te empezás a enfriar, decís, no sé qué me pasa, estoy frío, estoy distante de Dios, lo siento lejos, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, me quiero poner a orar y se me llena la cabeza de pensamiento, me distraigo y no sé qué estoy haciendo. Quiero leer la Biblia y también de repente estoy pensando en cualquier cosa y no puedo concentrarme para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que no es Dios, que está produciendo el deseo de hacer otra cosa que no es lo que Dios quiere que hagamos. Pero tranquilos. ¿Por qué? Porque en esta noche vamos a orar, vamos a buscar al Señor y vamos a tomar decisiones y vamos a determinarnos nosotros mismos a no caminar otro camino que no sea el camino de la voluntad de Dios. Amén. Ahora dice la palabra que Dios es el que produce y el que tiene que producir en nosotros el querer como el hacer. Pero ahí, si pasamos al otro, ¿qué cosas querer y qué cosas hacer? Me gusta la NTV que dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Qué linda esa versión, ¿no? Porque Dios trabaja en ustedes, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para producir el deseo y el poder de hacer lo que a Dios le agrada. Este querer o hacer, este querer y hacer, o este deseo y el poder de llevar a cabo lo que a Dios le agrada, no siempre tienen que ver con cosas, o sea, porque vos decís, bueno, pero son cosas malas las que son producidas por otra cosa que no sea Dios. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a dar un ejemplo. Si yo siento deseos de agarrar del cuello a alguien, ¿fue producido por Dios o por quién? Hermanos, digamos, ¿quién produce ese deseo en mí de querer agarrar a alguien del cuello y estrangular? ¿Quién lo hace eso? Bueno, lo tenemos claro, ¿verdad? Lo tenemos en claro. Es fácil poder discernir esas cosas, porque aparte tenemos un montón de versículos y palabras que dice que no, que está mal. Por ejemplo, codiciar la mujer de tu prójimo. Nace ese deseo. ¿Tuve un sentir? No, pará, ¿qué te pasa? No, pero no sé, capaz que Dios quiere... No. Ahí
Está bien claro que está mal, pero hay cosas que pasan desapercibidas, que no son tan claras, pero que tampoco son producidas por Dios, como por ejemplo las cosas más comunes y sencillas de la vida, que no son malas en sí mismas. Por ejemplo, casarse. No sé, eso no sé si no, sí, porque Dios dice que nos tenemos que casar. Casarse, conseguir novio, novia, conseguir amigos, trabajar. Uy, dije esa palabra y a alguno le agarró alergia, ya urticaria, se empezaron a rascar. Dice, trabajar. ¿Qué tienen de malo esas cosas? ¿Tienen alguna cosa de malo? Trabajar, estudiar, casarse, ponerse de novio, de novia, conseguir amigos. ¿Tiene algo de malo eso? ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene nada de malo. Podemos decir que estas cosas son comunes y corrientes de todos los días, que están bien. ¿Qué tiene de malo? Pero tenemos que aclarar una cuestión, por eso tenemos que aclarar una cuestión. Que no pasa tanto por lo que haces, sino más bien quién o qué está produciendo eso que estás haciendo. ¿De dónde viene ese deseo y ese poder para hacerlo? ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, agarremos el trabajo. Pues sí, bueno, trabajar hay que trabajar. La palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Ya lo venimos hablando. Pero de repente, ese trabajo termina siendo, en lugar de una bendición, una maldición. ¿Por qué? Porque te termina apartando de Dios. Y algo que parecía bueno y que parecía una bendición, de repente se convierte en una maldición. Pero si era un trabajo. Hermanos, no podemos seguir guiándonos en lo natural. No podemos seguir mirando desde acá nada más. Tenemos que mirar desde arriba. No podemos seguir evaluando y haciendo ecuaciones desde las circunstancias de lo que está pasando y tomar reacciones hacia eso. Sino, ¿qué tenemos que hacer? La clave es buscar al Señor. Y tener cuidado porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, escuchamos, o por las necesidades que tenemos, o por lo que aparentemente es bueno, estamos caminando a ciegas y nosotros no podemos caminar más a ciegas. Nosotros tenemos que caminar en la luz del Señor. Dice la palabra que leímos el domingo pasado en Lucas 1:79, que la aurora vino a alumbrar nuestras vidas, que estábamos en tinieblas, y guiar nuestros pies por camino de paz. Por eso no podemos seguir andando en la duda. No podemos seguir probando a ver qué pasa. Tenemos que ir caminando en fe. Cuando uno camina en fe, camina en la seguridad de que Dios lo está guiando a hacer lo que está haciendo, sin importarle nada, sin importar las circunstancias o las consecuencias de lo que vaya a pasar. No me importa nada porque yo sé que Dios me está guiando y este camino es un camino de paz. Y este camino es un camino de bendición. Tendré que luchar, tendré tropiezos, tendré oposición, pero es el camino que el Señor me marcó. No podemos seguir levantando los hombros diciendo, no sé. Tenemos que saber. Dice la palabra de Dios que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero no para el futuro, porque inmediatamente el versículo que sigue dice que nos las reveló a nosotros. Esas cosas que nadie se imaginó, esas cosas que nadie vio y que nadie escuchó, son las que el Espíritu Santo nos está queriendo revelar, son las que Dios está queriendo producir en nosotros para que hagamos esas obras y esas cosas que están en los planes de Dios. Por eso les digo, hermano, en este año que comienza, que sea un año de luz, que sea un año de claridad, que la duda desaparezca. Hermanos, no nos manejemos más por la duda, porque la duda, todo lo que procede de la duda es pecado. Y ustedes lo saben, ¿no? Ahí
por supuesto, se encuentra una batalla. ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque en realidad, la verdad, y no se enojen, la verdad es que no queremos pagar el precio de andar en luz. Fíjense Jesús, a Jesús también le pasó, porque Jesús fue hombre. ¿Y qué dice el pasaje que sigue? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿se acuerdan de esto? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí está el choque de voluntades. Y a veces nuestra fuerza de voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros nos empecinamos y hacemos fuerza en querer seguir haciendo lo que queremos hacer, pero es lo que Dios quiere. No siempre lo que Dios quiere es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué tenemos que orar nosotros? Nosotros no debemos orar pidiendo que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que debemos orar pidiendo que Dios nos dé la fuerza y el poder para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es muy diferente. Amén. ¿Se entendió, hermanos? Esto es clave para nuestra vida cristiana y para este año que está comenzando. Orar y decir, Señor, y esa es la llave, la oración. Pues decís, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Bueno, anda a orar. Y cerrada la puerta, orá a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, finalmente ¿por qué te va a recompensar? Porque vas a terminar sabiendo qué es lo que tenés que hacer, y eso va a ser testimonio para todo el mundo, porque la bendición de Dios es el sello de su voluntad. Cuando vos haces la voluntad de Dios, el sello es la bendición. Amén. Y todos lo van a ver. Y esa es tu recompensa. Ahora, para terminar, este pasaje que leímos nos dio a preguntarnos tres cosas. La primera pregunta, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cómo era? Sí, pero ¿quién produce en mí el querer o el hacer? La segunda pregunta es, ¿qué hacer o qué querer y qué hacer? Y la tercera pregunta es, ¿para qué o para quién? ¿Para qué tenemos que buscar a Dios y Dios nos revele el propósito para nuestras vidas y nos dé el deseo del querer y el hacer? ¿Para qué todo eso? Ahí hay dos pasajes, los mismos que leímos. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Y es lo que traduce la NTV. Lo que a Él le agrada. Amén. Y de repente lo que le agrada a Dios es lo que a nosotros nos bendice. Entonces, fíjense qué finita que es la cosa. Lo que me bendice no es obtener lo que yo quiero. Lo que me bendice es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada, y yo soy bendecido. La mayoría de la gente en el mundo piensa al revés. Ahora, ¿nosotros cómo pensamos? ¿Cómo pensamos nosotros? Decimos, no, si yo tengo todo lo que quiero, voy a ser feliz. Si yo pudiera obtener todo lo que necesito, sería una bendición tremenda. Señor, ¿por qué no me das lo que te pido? Y después nos arrepentimos, porque a veces el Señor nos da lo que le pedimos. Y decimos, ¿para qué le pedí? ¿No le ha pasado? Los que están casados ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Es un chiste. Qué bendición es el matrimonio, ¿no? Ahí se fueron María Amor y Rafa a su luna de miel. Dios pone en nosotros el querer y el hacer, o como dice la NTV, el deseo y el poder, para que finalmente hagamos
su voluntad, o sea, como dijimos, lo que a Él le agrada. Como hablamos el domingo pasado, ahí en Lucas 1:79, que decía que el Señor encamine nuestros pies por ese camino de paz. Hermanos, ¿vos querés esto o no querés? Ahora, entender que Dios no es caprichoso. Ahí no sé si que nos quiere hacer que hagamos cosas sin sentido y sin propósito, solo para divertirse, ¿viste? Dios pone un deseo y nos da el poder de hacerlo y Dios se mata de risa. Después dice, ¡ah, mira lo que está haciendo! Dios no es así, hermano. Dios no es caprichoso. Algunos de nosotros sí. ¿Cuántos caprichosos hay acá? A ver, que lo reconocen. Yo quiero. Bueno, tranquilo. Los brasileros tienen la costumbre de decir, o por lo menos muchos de los brasileros tienen la costumbre de decir tranquilo, ¿no? ¿No, Luca? Sí. Luca, cada rato que estoy hablando con él me dice, tranquilo, pastor, tranquilo. Yo digo, la próxima vez que me decís tranquilo... Claro, en Brasil, bueno, mi nuera, Priscila, también dice así, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Y a mí me enerva cuando me dicen tranquilo, ¿viste? A Rafa lo tuve que amenazar porque me lo decía más que Luca, ¿no? Rafa lo decía más que Luca todavía. Claro, ¿por qué? Porque en Brasil te dicen tranquilo como diciendo, está bien, está bien. Acá, que alguien te diga tranquilo, es porque vos estás nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué, me ves nervioso? Hasta recién estaba tranquilo. Pero tenemos que estar tranquilos. Amén. Tenemos que estar descansando en el Señor, hermanos, esperando la voluntad de Dios. ¿Qué fuerza o poder tenés vos para hacer que los demás cambien? ¿Hay algo en vos que pueda producir que el otro cambie? ¿Y entonces por qué te enojas? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué haces berrinche? ¿Por qué haces todo eso? Como si eso produjera que el otro cambiara. Dice, no le hablo por 3 días. ¿Y después qué pasa? Decime, vos que lo hiciste alguna vez, o que pusiste algo como castigo al otro, ¿produjo un cambio en el otro? A veces sí, de tanto castigar, ¿viste? Pero no fue producido ese cambio realmente por el corazón de la otra persona, sino por tu fuerza de voluntad. Por eso, como decía la escritora esta, tu fuerza de voluntad sirve en algún momento para algunas cosas, pero no llega hasta el final. Lo que llega hasta el final es el Señor, que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para guiarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Hay un salmo, el Salmo 138:8, que dice, el Señor llevará a quién, ¿quién va a llevar a cabo los planes? El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, no me dejes, porque cuando me dejas, hago lío, meto la pata, me equivoco, tomo decisiones equivocadas. Todo lo que Dios produce en nosotros para hacer, no solo cumple con su propósito en nuestras vidas, sino que tiene repercusiones eternas. Por eso debemos mirar el propósito y la voluntad de Dios más allá de las circunstancias temporales y terrenas, más allá de nuestra comodidad, porque a veces estamos cómodos con las situaciones. Más allá de nuestra comodidad presente, tenemos que ver lo que va a pasar en el futuro. Hermanos, el Señor nos revela las cosas. El Señor produce en nosotros el querer como el hacer para hacer su voluntad. Para terminar, y a modo de conclusión, hay 4 cosas que yo quiero mencionarles. La primera, reforzar la seguridad en la frontera de nuestra mente. Parece un término que le corresponde al Ministerio del Interior o a las fuerzas de seguridad.
¿Por qué? Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ahí está, la seguridad reforzada en los límites y en las fronteras de nuestra mente. Hay pensamientos que están queriendo meter en nuestra cabeza, sembrados por el enemigo y por nuestra carne y por nuestros deseos, y tenemos que fortalecer la seguridad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es como si estuviéramos en la frontera y hay un inmigrante ilegal que quiere entrar a nuestro país para vender droga. ¿Ustedes lo dejarían? Ustedes, no sé los que están ahí, pero ustedes no lo dejarían seguro. O por lo menos harían un convenio y decir, bueno, ¿cuánto me das de...? No. Pero nosotros tenemos que ser policías de nuestra mente y controlar. A ver, para. ¿A dónde vas? ¿A dónde querés entrar? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué estás acá? Y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo significa evaluar y comparar ese pensamiento con la voluntad de Dios. Ese pensamiento que entró en tu mente, ¿de dónde viene? ¿De dónde venís? A ver los documentos. Marche preso. Si no tiene identidad de Dios, marche preso. Si no se somete a la obediencia a Cristo, marche preso. No lo quiero, no es mío, no corresponde que esté ese pensamiento en tu mente. Amén. La segunda cosa es estar dispuesto a pagar el precio. Porque a nosotros nos encanta cantar y nos gusta sentir emociones, pero después cuando hay que meter la mano en el bolsillo para pagar el precio de hacer la voluntad de Dios, empezamos a contabilizar y a sacar cuentas y nos da en saldo negativo, decimos no puedo, no tengo, no me alcanza, no tengo fuerza, no tengo poder. ¿Y qué estás diciendo? Pero si el Señor te dio la fuerza, te dio el poder, te dio todos los recursos para hacerlo, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. Dice ahí en Mateo 26:39, el pasaje que leímos hoy, que Jesús tuvo que pagar un precio. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ese es el precio. Más allá de nuestra comodidad temporal hay un propósito. Jesús en ese momento no veía el propósito, veía el sufrimiento. Por eso oró y dijo, pasa de mí esta copa. Vos muchas veces lo que evaluás es el sufrimiento, es el dolor, es la pérdida, pero no estás evaluando el propósito final, que va a terminar siendo una bendición tremenda si vos pagás ese precio. ¿A qué me refiero? Lo voy a hacer simple y sencillo. Orar. ¿Cuántos de ustedes les cuesta orar? Levanten la mano, por favor, confiesen. ¿Les cuesta orar? ¿Hay que pagar un precio para orar o no? Tenés que doblegar tu alma, tenés que doblegar tu carne, tenés que separar tiempo para hacerlo. Decís, oh Señor, pero si yo oro todo el tiempo, voy manejando y oro, voy al micro y oro, voy caminando y oro. No, pero tenés que tener un tiempo, como dijo Jesús, encerrado en tu cuarto, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. La oración es una bendición, pero también es un precio que tenemos que pagar. La tercera cosa, tomar decisiones mirando el cielo, pero no caminando. Pues parate, orá y mirá el cielo. Dice Colosenses 3:2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Busquen las cosas de arriba, dice la Reina Valera. Hermanos, dejemos, ya lo dije el miércoles y lo dije el domingo pasado, no se ofendan, pero dejemos de rebajarnos a tomar una postura política y social en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros estamos por encima de eso. No tomen posturas porque nos estamos rebajando o saliendo del lugar donde el Señor nos puso. El Señor nos puso por encima de toda situación política y social. Y esto fue confirmado por palabra que recibimos el miércoles por otros hermanos también.
que sintieron lo mismo, hermanos. No podemos estar aún divididos entre nosotros por partidos políticos. ¿De qué estamos hablando? Por Dios, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios y esa es nuestra identidad. Nuestra identidad no es un partido político, una ideología política. Nuestra identidad no es social o políticamente correcta. Nuestra identidad tiene que ver con Dios. Nuestra postura es la postura de Dios. No tenemos una postura particular porque estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No tenemos otra vida donde yo tengo un partido político o tengo una postura política que me distancia o me diferencia de mis hermanos. El Señor eliminó en la cruz toda diferencia que había entre nosotros. No importa si sos judío, griego, hombre, mujer, esclavo o dueño, somos uno en Cristo Jesús. ¿Y cómo puede ser que entre nosotros nos distanciemos o tomemos posturas que nos dividan? Eso es una estrategia satánica. No le demos lugar a Satanás y vuelvo a repetir, no nos rebajemos a tomar una postura política. Y sí, después ustedes quieren discutir, discutimos de qué accionar tiene la iglesia o qué papel juega la iglesia en las situaciones políticas y sociales que está viviendo nuestro país. Esa es otra historia. Pero yo personalmente pertenezco a un pueblo, pertenezco a una nación, pertenezco al reino de los cielos y soy hijo de Dios y hermano de todo aquel que es hijo de Dios. Y no hay nada que me separe o me divida. ¿Amén? Entonces dejemos eso de lado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Eso no nos va a contribuir ni ayudar en nada, ni tampoco a nuestro país. La palabra de Dios dice bien claro que tenemos que hacer por nuestro país y por los gobernantes. Orar. Ah, bueno, pero orar y nada más que orar. Bueno, se hace lo que quiera entonces. ¿Cuál camino? Por eso, ¿cuál camino vas a tomar? ¿Cuál camino? ¿Vas a hacer lo que a vos te parece o vas a hacer lo que Dios está queriendo producir para hacer en nosotros? Y por último, dejarnos guiar por el Espíritu. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Ven? No podemos seguir sin saber si tenemos al Espíritu, porque el Espíritu nos revela todas las cosas, nos muestra aún lo que va a suceder. Entonces, hermanos, ¿cuál camino? Yo les animo a que podamos hacer estas 4 cosas y buscar en este principio de año al Señor como nunca lo hemos buscado y pagar el precio de doblar nuestras rodillas y orar y clamar al Señor. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer para hacer lo que te agrada. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.